Y vamos a empezar entonces con el práctico 4. 4. Es análisis descriptivo de datos multivariados. Bien, chicos, hoy vamos a ver el trabajo práctico número 4, que es análisis descriptivo de datos bivariados, y podemos decir que en este caso vamos a trabajar con dos variables, de ahí el nombre de análisis bivariado, y en el análisis bivariable se divide, digamos, se divide en dos partes el análisis bivariable. Eso también lo deben haber visto en teoría, en análisis de regresión y en análisis de correlación. El análisis de correlación tiene por objeto estudiar si hay relación entre las dos variables, objeto de estudio, y cuál es el grado de relación, si hay mucha relación, poca relación o si no hay una relación. Mientras que en el análisis de regresión tiene por objetivo buscar, digamos, una ecuación, buscar, digamos, una función que se ajuste lo mejor posible a los puntos observados o pares ordenados, ¿no es cierto? En este caso serían los pares ordenados X e Y. Bueno, hecha esta pequeña introducción, vamos a pasar a la lectura del ejercicio número 1, donde me dice: los siguientes datos representan las ventas mensuales en 7 supermercados en miles de dólares de una determinada marca premium de alimentos para mascotas, y la cantidad de días en el mes trabajados por promotores contratados para su promoción y publicidad en cada supermercado. Entonces tenemos las variables desde A hasta la G, la cantidad de días trabajados de A hasta G y las ventas mensuales en miles de dólares desde A hasta G. En el punto A me pide que trace un diagrama de dispersión. En el punto B, me pide si hay relación o no entre las variables y si es lineal. En el C, calcule la covarianza de la muestra. Y en el D, calcule el coeficiente de correlación lineal e interprete su valor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es trazar un diagrama de dispersión. Y bueno, obviamente tenemos dos variables que van a ser las variables X e Y, pero, ¿no es cierto?, uno tiene que determinar cuál es la variable X y la variable Y. ¿Qué me dirá alguno? Bueno, a ver, la variable X va a ser la que primero aparece en la línea, dirá, la segunda fila será la variable Y, pero no es tan así. Uno tiene que ver cuál es la variable X y la variable Y en función de la dependencia, ¿sí? Entonces, hay que analizar esto. Nosotros tenemos las ventas mensuales y la cantidad de días. Acá tendría que la gráfica de esta dispersión, el diagrama de dispersión, acá donde dice razón, precio, ganancia, no tendría que ser razón, precio, ganancia, ¿sí? Sí. Eh, Tendría que ser cantidad de días, ¿sí? Cantidad de días trabajados, acá, cantidad de días Sí. trabajados, y, bueno, corregimos para que días trabajados, y acá, en el eje de las Y, sería las ventas mensuales. Eso quedó el TP anterior, por eso es que ventas mensuales. Bien, entonces hay que ver, bueno, ya ahora ya nosotros ya lo sabemos, pero si no tuviéramos esto antes, tendríamos que ver por qué ventas es la variable I. Las ventas mensuales, fíjense, si ustedes analizan bien la consigna, están en función, van a estar en función de la cantidad de días trabajados, ¿sí? Por lo tanto, las ventas mensuales va a ser la variable dependiente, es decir, la variable I, ¿sí? Entonces, ventas, como está en función de la cantidad de días trabajados, es la variable dependiente, ¿sí? Por eso es que la ponemos como I, ¿sí? No es porque aparece la segunda fila, no, no. Y es importante definir cuál es mi variable dependiente o independiente, porque si no, va a estar mal el diagrama de dispersión, y obviamente al al confundir un I con un X, todo va a salir mal.
Entonces, eso también es importante ver cuál es la variable dependiente e independiente. Una vez que hicimos eso, ¿qué vamos a hacer? Nos pide ya tenemos la variable X, la variable Y, y tenemos que trazar el diagrama de dispersión en función de los datos que tenemos. Por ejemplo, tenemos 2,4, que más o menos estaría acá, a esta altura. Para 2,4, que son las cantidades de días trabajados, las ventas mensuales es 4,2. Entonces, vamos, y ahí es 4,2. Bien, pues se va marcando. Y después, para 2,4, acá ya lo tenemos marcadito, es 0,7, más o menos acá. 0,7. Otro puntito más. Para 3,4 tenemos que es 10. 3,4 acá, 10. Tac, tac, 10. Después, para 2,9 más o menos acá, tenemos que es 4,6. 4,6. Después, cuando es cuatro, tenemos 6,2. 6,2. Después, cuando es 3,8, más o menos acá, tenemos que es 6,3. Y cuando es 2,7 por acá, va a ser 8,4. ¿Sí? Y bueno, ya tenemos nuestro diagrama de dispersión. Podemos ver que si bien los puntos no han quedado alineados, ¿no es cierto? No han quedado perfectamente alineados porque no esperamos, ¿no?, que quede así, pero sí esperamos que tengan una tendencia a alinearse, ¿sí? Bien, una tendencia a alinearse, ¿sí? O que queden, pero sí esperamos que los puntos queden cerca de esta línea recta que acaba de trazar el profesor Cristian, ¿sí? Tiendan a alinearse, estén cerca de esta línea recta. Eso es lo que se pretende. Bien. Bueno, ya tendríamos este puntito. No sé si quieres agregar algo más, Cristian, pero yo creo que ahí está. Sí. Recuerden lo que dijo la profe, ¿no? Piensen quién es independiente, dependiente. ¿Sí? ¿Sí? Ustedes pueden hacerse las dos preguntas. ¿Las ventas dependen de los días trabajados o los días trabajados dependen de las ventas? ¿No? La segunda es rara esa relación, ¿sí? Pregúntense para las dos variables porque no necesariamente el orden en el que les van a dar el cuadro es variable independiente y dependiente, ¿sí? Piensen esas dos relaciones. Sí, igual en los otros ejercicios nos vamos a hacer esas preguntas. ¿Bien? Y se tendría que hacer, Cristian, la pregunta, ¿cuál es la variable que está afectada o influenciada por otra? ¿Sí? Así. Bien, Bueno, exactamente. a ver, vamos al otro puntito. ¿Qué me pide el otro puntito? A ver, vamos recordando. Si es relación Sí, lineal, teoría. lo tienen como Sí, comentario nada más. sí. Piensen, mirando ese gráfico, ¿habrá una línea recta o no? Ya lo dijimos, ¿no? Hace rato, cuando lo Ujú. analizamos. No hay una línea recta, sino que tienden a alinearse, ¿sí? O tienden a estar cerca de la línea recta los puntos. ¿Sí? Entonces, cuando les pregunta hay la relación entre las variables lineal, si hay una relación, digamos, lineal, no esperamos que los puntos queden, digamos, perfectamente alineados, pero sí esperamos que los puntos queden cerca de la línea recta, ¿sí? Bien, que haya una tendencia a alinear. Esa sería la respuesta del punto B. Ahora, en cuanto al punto C, ¿qué me está pidiendo el C? Es que calcule la covarianza, calcule la covarianza de la muestra, ¿sí? La fórmula de la covarianza, chicos, es esta. Covarianza XY es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de los XY entre paréntesis menos la media de X, cerramos paréntesis, abrimos nuevamente paréntesis, C sub I menos Y media, cerramos paréntesis, sobre n menos 1.
Entonces, para sacar la covarianza, yo necesito tener que tener el valor de la media de X y tener el valor de la media de Y, que es lo que yo tengo que sacar. ¿Sí o no? Ese trabajito no, digamos, no está hecho allí, pero, ¿no es cierto? Lo podemos hacer. Ustedes ya lo saben, ¿sí o no? ¿Cómo sacamos la media de X? A ver, alguno de ahí. Repaso, repaso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos con estos X y? Con Sumo dos. todos los X y lo divido por la cantidad de X que hay. Muy bien. Sumamos desde 2,4 hasta 2,7 y lo dividimos por la cantidad total de datos, ¿sí? Que es ¿cuánto? Es 7. N es igual a 7. Dividido 7. Y eso me va a dar esta media, que es de 3,09. Siempre trabajar con dos decimales, chicos, ¿sí? Lo mismo para Y media, ¿qué hacemos? Sumamos todo, desde 4,2 hasta 8,4 y lo dividimos en 7 y eso me va a dar 5,77, el mismo proceso, ¿sí? 5,77. Perfecto. Entonces ya tenemos, ahora, ¿qué tenemos que hacer? A cada uno de los X u Y le tenemos que ir restando los 3,09, que acá ya está hecho ese proceso. O sea, 2,4 menos, ¿será qué? Menos los 3,09, me va a dar esto, menos 0,7. Ahí les pone profe, me da 0,7. Y así vamos haciendo cada uno de ellos, ¿sí? Cada uno de ellos. Cada uno de los X u Y menos su media, ¿sí? Menos la media, pues menos la media de aquí, que la igual para todos, ¿no? Y después con los Yesui, ¿qué hacemos? Agarramos los Yesui, que es 4,2, menos la media de Y, que es 5,77. Ahí va a escribirlo el profe. 4,2 menos 5,77. Eso me va a dar menos 1,57. Y así sucesivamente para cada uno de los Yesui. Bueno, ahora ese trabajo previo, ¿por qué lo hacemos? Porque fíjense que acá tenemos la multiplicación de los X sub i menos X media por Y sub i menos Y media. Entonces necesitamos desde ya tener esos paréntesis con esa. Entonces, ¿qué hacemos? Menos 0,7 por menos 1,57 y eso me da el 1,08. ¿Sí? Y así sucesivamente, menos 0,7 por menos 5,07 me da 3,48. Sumamos todo y tenemos esta sumatoria. Sumatoria de los X sub i menos la media de X por los Y sub i menos la media de Y. Eso es 5,86, que es el numerador de la covarianza. Sí, esa sumatoria. Sobre n menos 1. ¿N de cuánto es? 7. ¿Sí? 7 menos 1 me queda 6. Y luego ahí tenemos, ¿cuánto me da la covarianza? A ver, ¿cuánto me da? 0,97. ¿Y qué podemos decir la covarianza? ¿Nos dice mucho, nos dice poco? ¿Qué es lo que les han dicho? Ustedes están recursando la materia y algo se deben de acordar. A ver, ¿qué se acuerdan? ¿Qué les dijo el profe con respecto a la covarianza? ¿Qué les dijo? ¿Es potente? ¿Qué es lo que les dijo? ¿Qué les dijo? ¿Qué les va a indicar la covarianza? ¿Algunos se acuerdan o no de teoría? Si no se acuerdan, el- la covarianza, digamos, la covarianza nos indica si hay asociación o no entre las variables, ¿sí? Pero el coeficiente de correlación, que vamos a ver después, es mucho, digamos, más potente, es más efectivo que la covarianza, ¿sí? Si la covarianza, en este caso, ¿cómo es la covarianza? La covarianza es positiva. ¿Qué quiere decir cuando es positiva la covarianza? Que las variables, en este caso, vendría a ser X e Y, se relacionan en forma positiva. ¿Y qué quiere decir que se relacionen en forma positiva? Quiere decir que
quiere decir que cuando X aumenta, Y también aumenta. Eso quiere decir que se relaciona en forma positiva. Ahora, si este resultado hubiera sido negativo, quiere decir que se relaciona en forma inversa. Si X aumenta, Y disminuye, o viceversa. Eso es lo que nos muestra la covarianza sencillamente. Nos indica si hay relación o asociación, en este caso, de las variables X e Y. ¿Sí? Nada más. Y en este caso, al ser positivo, podemos decir que hay una relación con positiva o directa. ¿Sí? Sí, entonces podríamos decir, aumentan los días de venta, bueno, perdón, los días trabajados, aumentan los días trabajados, aumentan las ventas, ¿sí? O menos días trabajados, menos ventas, ¿sí? Listo. Bien. Bueno, ahora, ¿qué me pide acá? En el punto D, calcule el coeficiente de correlación lineal e interprete su valor. Han visto que yo, ¿qué les dije hace rato? Que este coeficiente de correlación lineal es mucho más potente que la covarianza. Pero también, ahora necesitamos, ustedes también en teoría deben haber visto, digamos, la fórmula de ERE, ¿sí o no? ¿Lo vieron con el profe Quiroga o no? ¿Sí? ¿O quién les dio la Sí, clase a profe. él? Ah, sí, sí. Sí, ¿no? Bueno, y les debe haber dado, digamos, la fórmula de ERE, los parámetros de correlación, o más o menos el año pasado ya tienen visto lo que es el parámetro de correlación, lo vamos a usar ahora, ¿no es cierto? Eh, para poder hacer la interpretación. Pero primero, bueno, vamos a ver, bueno, recordar la fórmula, R es igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de los x sub menos la media de x por y sub menos y media sobre n menos 1 por el desvío de x y el desvío de y. Fíjense en que profe Pinto ya acá, ¿no es cierto?, me lo señalizó, y esto les debe resultar parecido a lo que acabamos de calcular, es la covarianza, ¿sí? Esta es la covarianza, por eso aquí acá pone covarianza de XY. Entonces ya tenemos la covarianza de XY, que es 0,9762 por sobre, perdón, el desvío de X y el desvío de Y. ¿Qué nos faltaría sacar acá? El desvío de X y el desvío de Y. Tenemos todos los elementos para hacerlo, ¿sí? Entonces, acá ya tenemos, digamos, los resultados del desvío de X y el desvío de Y. Pero algunas seguramente se acordará cómo es la fórmula. De esta altura se tiene que acordar. ¿Cómo sería la...? Primero tenemos que hacer sacar la varianza, obviamente. La varianza es igual a la sumatoria de y igual a 1 hasta n de los x sub y menos la media de x elevado al cuadrado sobre n menos 1. Esa es la fórmula de la varianza. Entonces, ¿qué vamos a ir haciendo? Cada uno de los x sub y menos la media de x elevado al cuadrado, ¿sí? Sobre n menos 1. No nos olvidemos de dividir sobre n menos 1. Y para, en el caso de la y sub i, ¿qué vamos a hacer? Cada uno de los y sub i menos la y media elevado al cuadrado sobre n menos 1. ¿Sí? Ese trabajito lo van a tener que hacer. Sacan la varianza de X, la varianza de Y, que ya la saben sacar del trabajo práctico número 3, ya lo vimos, y luego sacamos, le aplicamos la raíz cuadrada a la varianza y nos da como resultado el desvío, que es lo que necesitamos acá, el desvío de X y el desvío de Y, que ya acá le dan los resultados finales. Ustedes lo que van a tener que hacer ahora es hacer el cálculo, ¿no? Desvío de X y el desvío de Y. Entonces, la multiplicación del desvío de X y el desvío de Y me da esto, 1,9776. Y bueno, hacemos todos los cálculos y bueno, tenemos un R que es igual a 0,4936. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tendremos que hacer? Ir al parámetro de correlación y fijarnos, ¿no es cierto?, dónde caen estos 0,49. Les dejo a ustedes para que lo miren
eh, y se pueden dar cuenta, a ver, ¿dónde estaría? ¿Cómo sería? ¿Significativa? ¿Sería débil? ¿Dónde estaría? A ver, Sería significativa, profe. muy bien. Significativa. Significativa. Tiene casi un 50%, chicos, 0,4936. Entonces, significativa. Entonces, por lo tanto, la correlación existente entre la cantidad, ¿cómo sería acá? Eh, de ventas, ¿no es Días cierto? trabajados y Entre la ventas. cantidad de días trabajados, perdón, cantidad de días trabajados y las ventas es, digamos, es significativa y de signo, es significativo y de signo positivo. Esa sería la conclusión, porque seguramente te van a pedir hacer la conclusión, no sé, o si no se la piden, háganla. Yo, si hacemos el examen con el profe Cristian, le vamos a pedir, ¿no es cierto? O sea, que nos Sí, siempre ponga interpreta. siempre la interpretación. Entonces, por lo tanto, la correlación existente entre, me olvido, quinto, ¿cuál era la Días trabajados y ventas. trabajado y las ventas? Es, es significativa y de signo positivo, ¿sí? Bien, pueden agregar también de pronto, de acuerdo al parámetro de correlación, está acá, ¿sí? Nada más. Eso Bien, sería, no sé qué perfecto. otra cosa más le podés agregar a Cristian, ya que lo digan así, ya es suficiente, creo, ¿no? Sí, no sé si ha quedado Ujú. dudas, si no ya avanzamos con el siguiente punto. Bien, vamos con el ejercicio 2 entonces. Dice, vuelve a considerar los datos del ejercicio uno, o sea, días trabajados y ventas, y acá me pide algo diferente, ¿sí? Nosotros habíamos hecho un diagrama de dispersión, ¿sí? Donde habíamos ubicado los pares ordenados, ¿sí? Eso no les debe costar mucho, ¿sí? Se han cansado de graficar funciones en las matemáticas anteriores, así que es algo sencillo ubicar esos pares ordenados en la gráfica, ¿sí? En los ejes cartesianos. Acá ahora me pide que determine la ecuación, ¿sí? Para predecir las ventas mensuales en función de los días trabajados. Fíjese que acá ya me está diciendo quién es dependiente y quién es independiente, ¿sí? Las ventas dependen de los días trabajados. Estimar las ventas si los días trabajados por los promotores son igual a 3 y calcular el error estándar de estimación, ¿sí? Fíjense que si vamos a la tabla, no tenemos un día de 3, o sea, la información que tenemos son para diferentes días trabajados, pero no hay para día 3, o sea, para 3 días trabajados, ¿sí? Por eso es que a través de esta ecuación podemos estimar los 3 días trabajados, ¿sí? Y luego me pide que eh, calcule otro coeficiente que se llama de determinación y otro de determinación ajustada, ¿sí? Entonces vamos a seguir con este mismo ejercicio y vamos a adicionarle la recta. Ah, ahora. Bien. Bien, me dice que calcule la ecuación de la recta, ¿sí? Rápidamente podemos recordar qué cosa. ¿Cómo era la forma de una recta? ¿Qué tenía una recta? Pendiente, Y una una pendiente, muy bien, una pendiente, ¿y qué más tenía? Una ordenada, ¿sí? Una pendiente y una ordenada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es calcular cuál es esta pendiente y cuál es la ordenada.
¿sí? Vamos a hacer ese cálculo ahora. Entonces, vamos al... Bien, fíjense que este B1, que es mi pendiente va a ser la covarianza dividido la varianza. O sea que eso yo ya lo tengo, ¿sí? En el ejercicio anterior habíamos calculado la covarianza y ahora vamos a dividirlo en vez de desvío de X por desvío de Y por la varianza de X, ¿sí? Y eso me da este valor, 2,2803. Entonces, volvemos a repetir, la pendiente es covarianza sobre varianza, ¿sí? ¿De qué variable? De la independiente, porque la pendiente acompaña a la variable x, ¿sí? Por lo tanto, es la varianza de x, ¿sí? Este signo, ¿sí? El signo de B1 de la pendiente tiene que ser positivo porque nosotros ya habíamos concluido que la covarianza es positiva, ¿sí? Ya habíamos concluido que había una relación positiva, o sea que tengo que tener cuidado, estar muy atento, atenta a que todos los cálculos sigan siendo coherentes, ¿sí? Acá no puede cambiar de repente negativo, porque si lo voy a dibujar en el eje cartesiano, que me va a dar una recta que decrece y sería incorrecto, ¿sí? Entonces, estén atentos, atentas a que todos estos cálculos sigan guardando esa coherencia inicial, que me lo da la covarianza, ¿sí? Aparte, como acá la covarianza es, perdón, como la varianza siempre es positiva, el signo de B1 solo depende de covarianza, ¿sí? Bien, entonces sí calculamos la pendiente. ¿Y ahora qué nos queda? La ordenada. La ordenada. La ordenada lo vamos a calcular con esta fórmula, ¿sí? Que sería la media de I menos la pendiente, que ya lo calculamos, por la media de X, ¿sí? La media de I ya habíamos escrito que era 5,77 menos, acabamos de calcular la pendiente y lo vamos a multiplicar por la media de X, ¿sí? Que es 3,09. Y esto me da menos 1,26. A ver, hay algo. Gabriela pregunta si siempre va a ser con la varianza de X. Sí, porque la pendiente está asociada a la variable X, ¿sí? Está asociada a la variable X. Salvo, mira, esto no es para complicarlo, ¿no? Pero salvo que a veces en los libros dice, bueno, Z es igual, no sé, mete otras variables, otras letras, digamos, ¿sí? Salvo que metan otras letras. No se tienen que casar con las letras, ¿sí? Como me decía una profe a mí, no se casen con las letras, sino con el concepto. La pendiente siempre va a estar asociada a la variable independiente. O sea, vos le podés poner cualquier nombre, W, Z, el que vos quieras, ¿sí? Pero siempre tiene que estar el B1 con la variable independiente o regresora, ¿sí? El autor de este modelo le puso regresora en vez de independiente, nada más que ese término ya no se usa tanto, pero quedó en el tipo de análisis de regresión, ¿sí? Variable regresora no se usa tanto, es mucho más fácil de comprender independiente, ¿sí? Pero no es que siempre va a estar con la X, sino siempre va a estar con la independiente, ¿sí? Más que casarnos con la letra, vamos a casarnos con el concepto, es decir, comprender el concepto, ¿sí? Siempre va a estar asociado a la variable independiente. Bien, no sé si hay otra pregunta. Ah, perfecto, listo. Bueno, entonces acá hacemos reemplazo, ¿sí? Hacemos el reemplazo y obtenemos la pendiente y la ordenada, y puedo construir entonces ahora mi recta, ¿sí? Mi recta va a ser I sombrero, ¿sí? Este sombrero significa estimación, ¿sí? Voy a estimar. No puedo, si bien es un análisis para predecir, no puedo predecir al 100%. Entonces le pongo este sombrerito que indica estimación, ¿sí? Y entonces reemplazo. Bueno, acá la recta no está como yo lo escribí, pero está como b sub 1 más, yo lo escribí b sub 1 por x más b sub 0, acá está b sub 0 primero, o sea que ponemos b sub 0 más la pendiente y la x. ¿Cómo interpretamos la pendiente?
Eso seguramente lo han visto, creo que en mate 2. ¿Cómo interpretamos la pendiente? ¿Qué quiere decir este B1 a 2,2 y qué quiere decir este B sub 0 menos 1,26? Que la recta Significa, comienza en -1, 2,6 y el dos ujú, coma dos va a ser el grado de inclinación, o sea, que tanto la dirección que va para arriba, digamos. perfecto, ¿sí? Geométricamente, esto me marca el punto donde se va a originar la recta y esto, la pendiente, recuerdan que indica el grado de inclinación. Cuanto más grande la pendiente positiva, quiere decir más inclinada hacia arriba, ¿sí? Más baja la pendiente va a tender a ser un crecimiento lento horizontal. Y ahora, en términos de las variables, ¿cómo podríamos interpretar? Ya hicimos la interpretación geométrica, ahora vamos a la interpretación estadística. ¿Qué podríamos pensar? ¿Cómo podríamos interpretar esto? Les ayudo a ver. Si no trabajo, si no hay ningún día trabajado, 0 días trabajados, ¿cuánto es mi venta? Cero. Ajá, uno, eh, bajo la lógica, dice, no, no trabajo, cero venta. ¿Sí? Está bien. Pero en este modelo me dice qué cosa, que voy a tener ventas por menos 1,26. ¿Sí? Hay, hay un estudiante que no sé si activó, voy a desactivar las anotaciones para otros participantes. Ahí está. Listo. Entonces, ¿sí? Fíjense que esta recta estima, ¿no? Si yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo cero ventas? Si mi X es cero. Esto se hace cero y digo, bueno, si yo no trabajo, estimo ventas por menos 1,26. Lo cual parece raro e ilógico porque, obviamente, si no trabajo, cero ventas, no negativas, ¿sí? Pero en este modelo van a darse cuenta que muchas veces quedan estas cuestiones, ¿sí? Ordenadas al origen con valores negativos que pueden no tener interpretación o sentido en un contexto real, ¿sí? Pero, ¿sí? Es parte de mi modelo, ¿sí? No es un modelo perfecto, ¿sí? Es una estimación. Y ahora, ¿cómo interpretamos esta pendiente? ¿Mm? Pueden acordarse de Economía 1 cuando hacían los análisis marginales, ¿sí? Por cada día trabajado, mis ventas van a incrementarse en... Muy bien, ahí hicieron una interpretación en el chat. Javier dice, por cada día de trabajo tengo tantas ventas, ¿sí? Por cada día que incremente X, ¿sí? O sea, días trabajados, por cada día trabajado, mis ventas se incrementan en 2,28. ¿Sí? Bien, entonces, continuemos. Yo ya tengo la recta, ¿sí? O sea, podría ir a mi diagrama de dispersión y como ya tengo la pendiente, ya corrijo esto, corrijo esta recta con la inclinación correcta, ¿sí? Entonces, continuemos. Ahora vamos a usar esta recta de estimación para estimar cuando los días trabajados son 3, ¿sí? Que era una información que nosotros no teníamos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Reemplazo simplemente x igual a 3. O sea que voy a mi recta de estimación y lo que voy a hacer es reemplazar a x sub i por 3 y ya puedo estimar cuánto vendería en los 3 días, ¿sí? Ventas por 5,576, ¿sí? Y aparte, este punto me pedía otra cosa más. Eso era uno, estimar, ¿sí? Estimar las ventas para 3 días. Y me pide que calcule el error estándar, ¿sí? Que calcule el error estándar de esa estimación, porque obviamente no es perfecto, ¿sí? No es perfecto, es un modelo de estimación, ¿sí? Eso seguramente lo vieron en teoría. El azar acá también está interviniendo, ¿sí? Bien. ¿Cómo vamos a calcular ese error, ¿sí? Vamos a calcularlo con las distancias, ¿sí? De cada uno de los datos respecto de esa recta que yo
he propuesto, ¿sí? Sería esta columna, ¿sí? Suma de cuadrados del error sería esta sigla, ¿sí? SCE, ¿sí? Miren, ¿cómo se construye? Es cada dato, o sea, cada venta, la I me representan las ventas, menos la venta estimada, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Para poder construir esto, fíjense que tenemos acá la variable X, la variable Y. Lo que vamos a hacer es estimar con esta recta, con la de Y sombrero o Y estimada, voy a reemplazar para cada uno de los casos por este valor. Por ejemplo, para el primer caso, ¿qué me va a quedar? Pucha, me va a quedar menos 1,2650 más 2,28031 por ¿cuánto? Por 2,4, ¿sí? Y eso me va a dar un i igual para el primer caso que es de 4,21, ¿sí? Para el segundo y sombrero es el mismo dato, 2,4, o sea que me vuelve a dar 4,21. Entonces, voy a reemplazar utilizando mi recta, ¿sí? Cada uno de estos datos. Tengo mi media también, que ya lo tengo calculado del ejercicio anterior, ¿sí? Ya lo tengo calculado en mi ejercicio anterior. Y aquí voy a hacer dos cuestiones, ¿sí? Acá me piden para este primer ejercicio este, ¿sí? Pero después voy a usar el total también, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? A cada dato le voy resto su media al cuadrado. ¿Y esto qué era en definitiva? ¿Esto qué será si yo lo sumo? Esto es el numerador, ¿no? De la varianza. El numerador, mandamos de la varianza, ¿sí? ¿Y esto qué será? Cada dato menos el dato estimado al cuadrado. ¿Qué nos dará esta columna, esta última columna? ¿Sí? No está dando la diferencia, justamente. Acá me pide que estime el error de estimación, ¿sí? O sea que es el real versus el estimado, ¿sí? Están comparando real versus estimado. Real es I sub I, yo ya sé cuánto vendí. El estimado es lo que me dice esta recta, porque ahora lo que quiero hacer es saber qué tan buena es esta recta para hacer estimaciones. Está bien, concluí que es una relación positiva, es una relación significativa, pero capaz que esta recta no me está sirviendo, ¿sí? Entonces a mí me ayuda esto, ¿sí? ¿Qué viene a ser en definitiva? Las distancias de las ventas reales respecto de la recta que yo grafique, ¿sí? De la recta que yo grafique. Si bien no está graficada la recta acá, pero vendría a ser esta distancia, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Esta distancia vertical, porque estoy comparando mi venta real, que es este punto, versus la estimada que me lo da esta recta, ¿sí? Estoy calculando esa distancia. Quiero ver qué tanto se alejan los datos reales de los datos estimados. ¿Bien? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sumarlo como si fuera una varianza. Fíjense que, ¿sí? Si yo calculo esto, que es como el numerador de la varianza, quiero ver cómo se comportan los datos reales versus los estimados, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Calculo todo, lo sumo, va a ser sumatoria, y lo que voy a hacer es dividirlo entre n menos 2, ¿sí? N menos 2, ¿sí? A diferencia de una varianza común, que sería dividido en menos 1. Y esto se debe a que están involucradas dos variables, porque y contiene a x, ¿sí? Entonces son 2 grados de libertad menos, ¿bien? Y esto me da entonces un error de la suma de cuadrado de los errores 2,8. ¿Sí? Acá, ¿qué voy a hacer? Tiene el mismo problema de la varianza. Recuerden que no tiene interpretación porque estas son distancias cuadradas de las ventas reales respecto de las ventas estimadas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Aplico raíz cuadrada. ¿Sí? Aplico raíz cuadrada y ahí obtengo entonces el error de la estimación. ¿Sí? Los datos se dispersan respecto de la recta de estimación en 2,88, ¿sí?
Bueno, a ver, ¿se entendió? ¿Dudas, consultas? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? A ver, ¿qué dicen en el chat? Ah, ¿vamos bien? Sí, ustedes pregunten, no hay problema si quieren interrumpir antes de que pasemos a otra cosa. Y vamos al último, ¿sí? Si bien esta penúltima columna le dije no la estábamos ocupando para ese punto, pero lo vamos a ocupar para este punto, para este último, que es el punto C, que dice calcule el coeficiente de determinación, ¿sí? Y el coeficiente de determinación ajustado e interprete su significado, ¿sí? Fíjense que la suma de los cuadrados totales, SC sería suma de cuadrados, T de totales, ¿sí? De los residuos y de los errores, ¿sí? Esa suma nosotros la vamos a ocupar para estas dos columnas, dos penúltimas columnas, para hacer este cálculo del coeficiente de determinación, ¿sí? A diferencia de, vamos a usar R, pero R al cuadrado, ¿sí? Vamos a usar R al cuadrado, y va a ser la diferencia entre la suma de cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de los errores, ¿sí? Acá la suma de cuadrados totales, ¿qué es? Es el numerador de la varianza. Ustedes ya lo disponen cuando hicimos cálculos anteriores, ya teníamos esa información. Pero le damos un nombre, ¿sí? Particular, le damos suma de cuadrados totales. ¿Por qué? Porque son las ventas versus la media de las ventas. En cambio, de los errores es las ventas reales versus las ventas estimadas, ¿sí? ¿Eso qué vamos a hacer? Vamos a restar los cuadrados, ¿sí? El total menos el error, ¿sí? Si yo le quito a ese total de variación, porque es el numerador de la varianza, le quito los errores, me van a quedar errores que son propios del modelo, ¿sí? Y como esta es una proporción, una expresión relativa, ¿sí? Lo vamos a dividir sobre la variación total, ¿sí? Es la suma de los cuadrados totales. Esto me da este resultado, ¿sí? Que es 0,2437. ¿Qué me querrá decir este coeficiente de determinación? ¿Sí? Fíjense que yo los desvíos, ¿sí? A toda esa desviación total, esos errores totales, yo le quito los errores estimados, ¿sí? Lo que me va a quedar son los buenos, ¿sí? Quité esos errores estimados porque eran la diferencia, esa distancia de las ventas estimadas menos, perdón, las ventas reales menos la venta estimada, ¿sí? Es como que quito esos errores y me queda lo que el modelo logró explicar, ¿sí? Este 0,24 lo podemos interpretar en términos porcentuales, podemos multiplicar por 100, ¿sí? Esto me va a dar entonces 24,37%, quiere decir que el 24,37% de las variaciones de las ventas se explica por los días trabajados para el modelo propuesto, ¿sí? Para esta recta que yo encontré, ¿sí? Es buena en el 24,37% de los casos, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Puede repetir la interpretación, profe? Sí, fíjese que acá en el numerador, ¿qué hago? A todo le quito lo estimado, o sea que me queda lo bueno, ¿sí? O sea, de todo eso, esos desvíos, yo le quité los que están en función de esa distancia, ¿no? Entre la recta, entre la venta real y la venta estimada, ¿sí? O sea que me queda lo bueno, ¿sí? Le quité esos errores, esos desvíos, esa distancia los quité y me queda lo bueno, lo que determina. Esta recta me determina o logra explicar el 24,37% de las ventas en función de los días trabajados para esta recta en particular, para la que encontramos, ¿sí? Para la recta que encontramos, ¿sí? El 24,37% de los casos logra explicarse a partir de la variación de los días trabajados, ¿sí?
Y esto me sirve para saber qué tan bueno, qué tan malo es el modelo, ¿sí? Porque si hay mucha desviación entre lo real y lo estimado, bueno, no me está sirviendo esta recta, ¿sí? De hecho, bueno, que me explique el 24% es como que, bueno, es como que si hiciera 100 estimaciones, en 24 le voy a atinar, ¿sí? Y en el resto no, es una estimación que no logré atinar, ¿sí? ¿Vamos bien? Otra forma de calcular es a partir, bueno, de los cocientes, ¿sí? Pero bueno, acá necesitaríamos calcular qué cosa. La distancia entre las ventas estimadas menos la media de las ventas reales, ¿sí? Tendremos que adicionar una columna más. Si quieren, para algunos si les es más cómodo, pueden hacerlo y sumar, ¿sí? Versus quién, las reales menos la media de las reales, ¿sí? Y eso también me va a volver a dar este coeficiente de determinación, ¿sí? Por ahí la palabra determinación les ayuda, ¿no? Están explicados, se determinan, 24% de las ventas se determinan a partir de esta regla, ¿sí? Bueno, em, acá, ¿cómo complementamos? El 24,37% se explica por el modelo, ¿sí? Y la variación que queda, la otra variación respecto del total, ¿sí? Se debe a otros factores, al azar, ¿sí? A otras variables que no tuve en cuenta, ¿sí? Acá vamos a poner, se explica por el modelo. Bueno, em, y otro coeficiente, ¿sí? Se llama coeficiente de determinación ajustado, ¿sí? Tiene en cuenta el coeficiente de determinación que acabamos de tener, que acabamos de calcular, ¿sí? Pero vamos a hacer este ajuste, ¿sí? Este ajuste, que va a ser uno menos, ¿sí? Uno menos el coeficiente de determinación por esa diferencia entre el modelo inicial, ¿sí? Porque cuando calculo la varianza, ¿qué hago? Divido en n-1. Pero cuando calculo la varianza del modelo n-2, porque este i sombrero en su interior tiene x, entonces necesito 2 grados de libertad, ¿sí? Entonces el coeficiente entre n-1 grado de libertad dividido n-2 grados de libertad, ¿sí? Si hacemos esta cuentita, recuerden que acá n es 7, ¿sí? Si hacemos esta cuentita me da un coeficiente mucho más bajo, ¿sí? Mucho más bajo. Entonces, esto vuelve a interpretarse de la misma manera, pero con el modelo ajustado decimos el 9,24%, ¿sí? Se logra explicar a partir del modelo que yo propuse. ¿Cuál es el modelo? Es esa recta, ¿sí? Esta recta que yo he propuesto, ¿sí? O sea que es peor aún, si yo tengo en cuenta los grados de libertad, los grados de libertad relativos, este modelo es peor aún, no me sirve mucho, no me sirve mucho. Y eso se nota como si nosotros vamos a ver la dispersión de los puntos, ¿sí? Uy, esto quedó casi que ni se ve nada, vamos a borrar todo. Está bien, podemos ver una recta muy forzadamente, ¿no? No es una recta tan fácilmente visible. Capaz que hay otro modelo que capaz que es de este estilo, capaz, ¿sí? ¿Mm? Pero bueno, recuerden entonces, esta recta y esta distancia es esa, ¿sí? Y el otro coeficiente que calculamos, la otra forma de calcular, decía la estimada versus la media, ¿sí? O sea que son las distancias estas, ¿sí? De la recta respecto de I media, ¿sí? Y la otra era la distancia del dato respecto de esta recta, ¿sí? Que era la segunda forma de calcular el R cuadrado, ¿sí? Que les decía que, bueno, si quieren ocupar, pero tienen que adicionar, ¿no? Esta era la recta menos la media y acá el dato menos la media, ¿sí? Para esta segunda forma de calcular. Bien, entonces concluimos eso, así que no es muy buena la recta. Y si vamos a los datos, estaríamos forzando esa recta.
¿Sí? ¿Alguna duda, consulta? Con esto terminamos este primer ejercicio. ¿Se entendió? Sí, profe, es medio largo. Es largo, es largo, es largo, sí, sí, sí. Acá lo que les conviene, chicos, es que cuando ustedes hagan esto, esta primera columna, ¿sí? Agreguen la de I, dejen un espacio para la I estimada, ¿sí? Y le restan, perdón, la real menos la estimada. Si le agregan eso al cuadrado, dejan un espacio si quieren para completar al final y ya con eso estarían, ¿sí? Con eso ya estarían, para hacer todos los cálculos que requieren, ¿sí? Sí, es largo, ¿sí? Es largo. Fíjense que esto se repite, ¿sí? Perdón, este último cuadro se repite, o sea, ¿qué es lo único nuevo que se adiciona es esto? ¿Sí? La última columna es lo único nuevo, así que al cuadro inicial pueden agregarle esta última columna y listo, ¿sí? No necesitan poner en un cuadro esto, ¿sí? La media y repetirla, ¿no? Van a perder el tiempo, van directamente a esto, ¿sí? Al cuadro inicial le agregan esta columna y ya está, ¿sí? Recuerden Bueno, siempre interpretar en función de las variables, ¿sí? Bueno, listo, profe, avancemos. Sí, una aclaración también para los alumnos que como ya la están recursando la materia, que hay otras fórmulas de trabajo y que eso va a depender de acuerdo al ejercicio que se les presente, ¿no? ¿Sí? Eh, bueno, capaz que bueno, lo vemos en los otros ejercicios después y bueno, podemos aclarar eso también, ¿sí? perfecto, Así que eso les quería comentar, chicos, que hay otras formas de trabajo también que eso se las van a usar de acuerdo a los ejercicios que se les presenten. ¿M? Y bueno, adecuar todo para poder hacer los cálculos, ¿no? Y ver qué les conviene en cada situación. Bien, los otros puntos que acá le muestra el profe Pinto, el 3, 4, 5 y 6, son puntos de teoría, los cuales van a dar teoría, van a aprender teoría, así que no creo que tengas mayor inconveniente. Vamos a ver el ejercicio 7 ahora, donde me dice que un profesor analiza la relación entre el número de faltas de sus alumnos y la calificación obtenida en el examen final. Para una muestra de 10 alumnos, obtuvo los siguientes datos. Me da los alumnos desde A hasta la J, el número de faltas de cada alumno y la calificación que obtiene cada alumno. En el punto A me pide que trace un diagrama de dispersión. Entonces, a ver, hacemos un repaso de lo que, digamos, de lo que estamos explicando al inicio. ¿Se acuerdan, chicos? De variable dependiente, independiente. Tenemos que primero analizar cuál es la variable dependiente e independiente y en función de eso definir la variable X e Y. Entonces, a ver, vamos, antes que el profe continúe, a ver cómo sería, acá está ya el diagrama de dispersión, y la variable, obviamente, bueno, está acá ya, la variable dependiente es la calificación que va a depender del número de faltas que tenga el alumno. Entonces, la calificación va a ser la variable y la variable X va a ser el número de faltas. Yo creo que no hay mayor inconveniente con eso, ¿no? claro, si Bueno, ustedes piensan que las faltas dependen de la calificación, es raro, ¿no? aunque, Es raro. profe, a ver, Mm, acá estamos analizando dos variables, por eso el análisis bivariable, sí, pero en realidad la calificación también depende de otros factores, ¿no? No tan solo el número de exactamente. partes, ¿sí? Porque si Sí, fuera así, en estadística 2 van a ver el de multivariado, regresión multivariada, y van a agregar más variables, ¿sí? más variable, entonces, bueno, pero acá estamos viendo únicamente el número de faltas. Valga esta aclaración.
También tenemos que trazar un diagrama de dispersión de acuerdo a los datos que tenemos. Yo lo voy a hacer rapidito porque tenemos, eh, cuando X es 1, tenemos acá 1, fijémonos el número de faltas. ¿Cuánto tenemos acá? 98, ¿sí? Cuando es 2, tenemos también 98. Cuando es 3, 3 es 88, tendría que ser acá, más o menos. Después, cuando es 3 nuevamente, ¿no? 3 nuevamente es 81, ¿sí? Después, cuando es 4, es 83, está acá. Después, cuando es 4 nuevamente, pero ya es 76, fíjense en 4 es 76. Cuando es 5, 71. Cuando es 6, 71 también. Cuando es 2, 85. Y cuando es 2 nuevamente, 98, que vendría a ser acá. ¿Sí? Bueno, ya tenemos, digamos, el gráfico de dispersión. Y a ver, ¿qué pueden observar con respecto a este gráfico? De acuerdo a lo que, o sea, comparando con el gráfico anterior. A ver si alguno se anima a decirnos qué es lo que puede ver en este gráfico de dispersión. ¿Sí? Mírenlo, tranquilo, y me contestan, por favor, a ver qué es lo que podemos ver en este diagrama de Lineal, dispersión, pero decreciente. que es decreciente. ¿Sí? Perfecto, que es decreciente. Y diría que la pendiente no es muy negativa del todo porque es casi plana. Claro, fíjese que es decreciente y plano. ¿Sí? Bueno, ese análisis que van haciendo al inicio, después tiene que coincidir con el resto, ¿sí? Con lo que nos dé después en forma posterior. ¿Sí? Porque después, ¿qué me está preguntando? Ahí acabamos de decir, ¿qué tipo de relación observa entre las variables? Es una relación lineal decreciente. ¿Sí? Puede ser que entre esto, pero bueno, no. Después, en el punto C, me pide calcule la covarianza de la muestra. Nosotros ya sabemos la fórmula de la covarianza, no, ya lo hemos visto hace rato, que tenemos que sacar en este caso la media de X, la media de Y hacer los cálculos, ¿sí? Cada uno de los X sub Y menos su media me da todo esto. Y cada uno de los Y sub Y menos la media de Y, que es 84,99, me da todo esta figura. Después multiplicamos los X sub Y menos la media de X por los Y sub Y menos la media de Y me da este resultado, que es un resultado negativo, menos 132,80, que yo lo voy a poner en el numerador, ¿sí? Sobre n-1, que en este caso, como nos fijamos, mi n es igual a 10, entonces menos 1 me queda 9, sacamos el resultado de la covarianza y me da un resultado negativo, 14,756. En el primer ejercicio que vimos, era cómo nos daba la covarianza. Nos daba positiva y dijimos que había una relación directa. En este caso, como la covarianza es negativa, ¿cómo sería? Una relación inversa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? X aumenta y disminuye, o bien, y la inversa, X disminuye y aumenta. ¿Sí? ¿Qué dijimos? Que el análisis de correlación, el análisis del cociente de correlación es mucho más potente que la covarianza. Eso lo está pidiendo ya en el punto D. Sabemos cuál es nuestra fórmula. Y esta partecita que está acá, la señalizo nuevamente. Fíjense que es la covarianza de XY, o sea, la sumatoria de X sub Y menos X media por Y sub Y menos Y media sobre n-1 es mi covarianza, que en este caso
menos 14,7556 sobre el desvío de X por el desvío de Y. Como les dije hace rato, tenemos que sacar primero la varianza de X, luego sacar la varianza de X, sacar el desvío de X. Lo mismo con lo del desvío de Y. Sacar la varianza de Y y luego el desvío de X. Que eso ya lo tenemos que saber sacar a esta altura, chicos. Así que, bueno, multiplicamos los dos, me queda 16,4024 y eso también me da un ERE que es de carácter negativo, menos 0,8996. ¿Qué hacemos? Vamos a nuestro parámetro de correlación y nos fijamos dónde cae, ¿sí? Y a ver, ustedes me dicen dónde cae, cómo es la correlación en este caso. A ver, Negativa fuerte. muy bien. Entonces, muy bien. Por lo tanto, la correlación existente, me fijo acá, entre el número de faltas y la calificación obtenida, o sea, la calificación obtenida del examen final, es fuerte, ¿sí? ¿Y cómo sería el signo? El signo negativo, ¿sí o no? Bueno, esa sería la conclusión, porque seguramente se les va a pedir la conclusión, ¿sí? No Bien, sé en si términos de las variables, ¿cómo quedaría entonces? ¿Cómo podrían, si en términos de las variables, alguien se anima? Cuando aumenta el número de faltas, disminuye las notas. Muy bien, ¿sí? Y esa relación es fuerte, ¿sí? Sí, es fuerte. Listo. perfecto, ¿sí? Bien. No sé qué más quiere el 7 Y eso, y ahí termino. Terminamos. y ahí termino. Hasta el D. Eh, Bien. Es igual casi que lo que analizamos en el ejercicio 1. Si tienen que ir, chicos, viendo la fórmula, eh, tienen que ir, la verdad, repasando, tienen bastante material ya como para ir viendo, ¿no? Repasando todos los conceptos, porque si no, se les va a quedar todo al último, ya nos falta mucho para el examen parcial. Así que, Bien, fíjense chicos que acá estamos haciendo una condensación, ¿no? De medidas de tendencia central y de dispersión, lo estamos juntando, ¿sí? Así que, y le estamos dando otro uso, ¿sí? Para un modelo particular. Bien, punto 8. Dice, considerando los datos del ejercicio 7, o sea que vamos a seguir trabajando con faltas y calificación, pide que armemos la ecuación para predecir la calificación, ¿sí? O sea, me está pidiendo ese y sombrero, la recta. ¿Cuáles son los parámetros de esa recta? ¿Sí? Ese b sub 1 y ese b sub 0, ¿sí? Sin mirar a ver cómo era el b sub 1, así vamos repasando cómo es la fórmula. ¿Cómo era la fórmula? La covarianza sobre Ajá, covarianza sobre varianza, ¿sí? Que no es complicado, ¿sí? Si bien son muchas fórmulas, acá a diferencia de lo que vimos en la última clase, la última parte, esa sí, esa fórmula es larguísima. Acá son cortitas, ¿sí? Covarianza sobre varianza, ¿sí? Y el B sub 0 lo vamos a obtener a partir de X barra e Y barra, ¿sí? Bueno, entonces vamos a construir nuestra recta de estimación, ¿sí? Fíjense que como este modelo trabaja con X barra, Y barra, también tiene los mismos problemas que cualquier medida de tendencia central, ¿sí? Es sensible a los datos extremos, ¿sí? Eso seguramente han visto en teoría, ¿sí? Y fíjense que en el ejercicio de días de trabajados y ventas, como la relación inicial era débil, por eso es que hemos concluido que en el coeficiente de determinación no era una buena recta, porque había una relación débil inicial, ¿sí? Perdón, era significativa, pero no se ajustaba a una línea recta. Bien, vamos a calcularlos entonces los parámetros de mi recta,
¿sí? B sub 1, covarianza sobre varianza. Recuerden, B sub 1 acompaña a la variable independiente, ¿sí? Cuidado, vuelvo a repetir lo que me decía mi profe, no se casen con las letras, ¿sí? Tienen que ver qué está representando. B sub 1 es la pendiente de la variable independiente. Si la variable independiente es z, será la varianza de z. Si la variable independiente es w, la varianza de w. ¿Sí? Bueno, ya tenemos nuestra covarianza calculada en el ejercicio anterior. También tenemos nuestra varianza porque para obtener el desvío tuvimos que calcular la varianza. ¿Sí? Así que hay mucho de lo que ya se utiliza de ese primer cuadro. Y esto obviamente nos tiene que dar negativo porque en la gráfica de dispersión, que es la que me da la idea intuitiva, ya tenía una relación negativa. La covarianza reforzó esa idea intuitiva dándome un signo negativo. ¿Bien? Y más aún R que me da la fuerza de la relación. ¿Bien? O sea que acá no puede pasar que me dé positivo. Así que mucha atención. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Por cada falta, la calificación va a disminuir en 6,15 puntos. ¿Sí? B sub 0, ¿sí? Que va a ser acá, para calcular, vamos a hacer el I promedio menos B sub 1 por X promedio, ¿sí? Que eso me da una calificación de 104,57 puntos. También, al igual que el caso anterior, me da un valor irracional, porque ¿qué sería? Un estudiante que no falta va a obtener una calificación de 104 puntos. ¿Sí? O sea, excede el máximo que puede tener el examen, ¿sí? Pero acá no hay problema porque justamente esto es una estimación, esto tiene errores, ¿sí? Y lo que nos interesa ver es si esos errores son muchos o son pocos, o sea, hay mucha distancia o poca distancia. Si hay poca distancia es buena la recta, ¿sí? Y entonces ya obtenemos nuestra recta, ¿sí? Que eso me pedía el punto A, obtener la recta de regresión. Punto B. Estimar cuánto va a sacar de calificación un estudiante que faltó 4 clases. ¿Por qué? Para valer 4 no teníamos ningún estudiante. Entonces, por eso es que lo vamos a usar para estimar. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Es sencillo. Al X lo vamos a reemplazar por 4. Entonces, ya tengo acá mi recta. Ordenada al origen 104,57 y pendiente negativa menos, acá lo vamos a poner entre paréntesis para que no choque más menos, ¿sí? Pongamos entre paréntesis una cuestión de notación, y entonces mi pendiente es negativa. ¿Sí? Acá, ¿qué hago? Simplemente reemplazo la X por 4 y me da entonces que un estudiante con 4 faltas se estima, ¿sí? Se estima que va a obtener una calificación de 79, casi 80 puntos. ¿Sí? Y acá, esta otra cuestión, y acá ya es largo, el error estándar de la estimación, ¿sí? ¿Qué tan buena es esta estimación? ¿Sí? Va a ser buena la estimación en tanto el desvío, este error estándar de estimación, sea pequeño, porque ¿qué significa? Que los datos reales se alejan poco de los estimados, ¿sí? Y acá seguramente va a ser algo menor porque la relación dio fuerte, ¿sí? La relación dio fuerte. Entonces, vamos a, ¿sí? Calcular esta columna, ¿sí? Recuerden, I sub I son las calificaciones reales, I sub I sombrero son calificaciones estimadas, ¿sí? ¿Cómo obteníamos este 98,43? ¿Alguien me lo recuerda? Reemplazábamos el B sub 0 más el B sub 1 por el XY. Perfecto. O sea que vamos a ocupar acá, ¿sí? Este era el ordenado de origen más 6,15 por 1, ¿sí? Que es para el primer caso, y entonces esto me da una calificación estimada de 98,43. ¿Sí? Bueno, y así con cada uno de los casos. Entonces, voy calculando cuál es la distancia entre calificación real menos calificación estimada y eso al cuadrado. ¿Sí? Al final sumo, ¿sí? Esto tiene un problema. Perdón, sumo y divido en n-2 porque fíjense que y sombrero en su interior tiene x, ¿sí? Tiene a la x, por lo tanto necesito -2 grados de libertad porque hay dos variables intervinientes. Entonces,
me vuelve a dar distancias de calificaciones cuadradas. Calificaciones cuadradas no sé qué será, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Aplico raíz cuadrada y entonces me da que el desvío de las calificaciones reales respecto de las calificaciones estimadas es de 4,9. ¿Sí? Bien. Y ahora vamos a calcular el coeficiente de determinación. ¿Sí? Recuerden, la suma de cuadrados totales es el numerador de la varianza, información que ya tenemos del primer cuadro, ¿sí? Reemplazo, porque lo tuvimos que calcular para calcular la varianza y luego el desvío, o sea que ya lo tenemos. Y suma de cuadrados de los errores, es lo que acabo de calcular, ¿sí? Vuelvo a repetir, distancia, calificación real menos calificación estimada. Bien, este es 192,43. ¿Sí? Y acá me da un coeficiente de determinación alto. ¿Qué quiere decir? Que estoy haciendo buenas estimaciones, ¿sí? Porque me estoy alejando poco. Los reales se alejan poco de la recta estimada, a diferencia del caso anterior, que me daba mucho, ¿sí? Recuerden, esto lo voy a multiplicar por 100 y voy a interpretar que el 80,93% de los datos está explicado, sí, perdón, el 80,93% de los datos, de la variación de los datos, está explicado por el modelo. Por lo tanto, el modelo es bueno, es fuerte, justamente con ese R que nosotros habíamos concluido que había una relación fuerte, ¿sí? Es por eso que muchos de los datos se ajustan muy bien a la recta, ¿sí? O sea que con esta recta sí puedo hacer buenas estimaciones para los estudiantes con distintas faltas, ¿sí? Y bueno, y recuerden acá, pueden calcular de otra manera, ¿sí? Haciendo la diferencia entre la calificación estimada menos la media de la calificación al cuadrado dividido la calificación real menos la media de las calificaciones, ¿sí? Es otra forma de calcular. Pero en este caso, este numerador no lo tenemos del cuadro anterior, tendríamos que calcular eso, ¿sí? Y nos da lo mismo. 80,93, ¿sí? Quiere decir que este modelo que acabamos de obtener, nuestra I, este es nuestro modelo, ¿sí? Cuando habla de modelo hace referencia a la recta que encontré, explica la variación del 80,93% de los datos, ¿sí? O sea, es buena, es una buena recta, se ajusta muy bien, ¿sí? Se ajusta muy bien. Y por último, la ajustada, ¿sí? Recuerden que es uno menos este coeficiente de determinación que ya lo tenemos por este cociente entre n menos 1 grado de libertad sobre n menos 2 grados de libertad, ¿sí? Es un ajuste, ¿sí? Cuando el modelo es fuerte, no hay mucho ajuste. Cuando el modelo es débil, lo castiga más, ¿sí? Por eso es que en el caso anterior, de 24 pasó a 0,09, ¿sí? En este caso, como el modelo es fuerte, pasa de 80 a 78, o sea, no hay problema, ¿sí? Este ajustado no castiga tanto cuando el modelo es fuerte. Haciendo los reemplazos, acá, ¿cuánto era nuestro N? 10, porque eran 10 alumnos los que habíamos analizado para este modelo. Me da que el 78,54% de los datos es explicado por el modelo. ¿Qué quiere decir que es explicado? Que está ajustado, ¿sí? Se logra ajustar a esta recta que yo propuse, ¿sí? Y este alto índice de determinación se debe justamente a que hay una colinealidad entre los datos, ¿sí? Si vemos acá y trazo la recta, ¿sí? Bueno, imaginen que es una recta. Sí, ay, perdón, ah, está muy chueca. Siempre va a pasar por este punto, ¿sí? Por este cuadrante, que lo tienen ahí en teoría, ya van a ver por qué. Porque pasa siempre por ese punto, por esta intersección, ¿sí? De X barra y barra, ¿sí? Entonces, acá los datos sí se ajustan a una recta, ¿sí? Entonces, y las distancias, fíjense, es muy corto entre el dato real y el estimado, ¿sí? Recuerden que este es el estimado, ¿sí? La distancia es cortita, y poca distancia, y fíjense que muchos datos seguramente van a coincidir si esta recta fuera recta, ¿sí? Si estaría bien graficada, ¿sí? Fíjense que la distancia entre el dato real y el estimado es muy poquito,
Por eso es que me da un coeficiente de determinación muy alto, ¿sí? Muchos de los datos están determinados por esta recta de estimación, ¿sí? Bueno, entonces con estos dos casos vimos dos cosas distintas, ¿sí? En el primer caso, relación significativa, pero no se ajustaba a una recta, y en este caso vemos una relación fuerte y que sí nuestro modelo, bien, es muy bueno y explica el 80%, casi 81% de los datos sin ajuste, y luego, bueno, bajamos a 78%, pero sigue siendo un muy buen modelo para estimar la calificación de los estudiantes que faltan, ¿sí? Y ahí terminamos por hoy, ¿sí? ¿Quedó dudas, consultas? ¿Se entendió? Sí se entendió, profe, gracias. Bueno, entonces creo que terminamos. A ver, en el chat hay una consulta, creo. A ver, bien, se entendió. Buenísimo. Romina, se entendió perfecto. Genial. Bueno, paro la grabación.